Vamos a hablar de un tema que en realidad siempre tiene como dos áreas, ¿no? Uno es como paranoia total, vamos a ser invadidos por las máquinas y la inteligencia artificial va a destruir todos los trabajos. Y por otro lado hay una cosa como positiva de lo bien que nos puede hacer este tremendo impulso que es la inteligencia artificial, entre otras tecnologías, y hay un punto medio que digamos, ¿no? Que es más o menos equilibrar y llevarlo a un terreno real. Y ¿sabes qué? Poder tener ciertas conclusiones que tengan asidero, porque una cosa es la teoría o lo que dicen los CEO de, no sé, quienes generan inteligencia artificial o tecnología, y otra cosa es cuando uno lo aterriza, por ejemplo, en la realidad chilena, y por eso queremos conversar con Rodrigo Durán, director ejecutivo del Centro de Inteligencia Artificial. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Oye, hablemosle un poquito a la gente del Centro de Inteligencia Artificial. Perfecto. Bueno, primero que todo, insisto, gracias por la invitación. Siempre un gusto. Soy un auditor, así que qué bueno. contento. Genial. ¿Ríes por las mañanas? Río por las mañanas. Qué bueno. En el rato que lo escucho usted, de repente no toca tanta risa. Pero, bueno, el CENIA es un centro de investigación que hoy día es más bien un ecosistema de inteligencia artificial. Nosotros somos una corporación sin fines de lucro que está fundada por 4 universidades, la Universidad de Chile, la Santa María, la Adolfo Ibáñez y la Católica, y hacemos 3 cosas en síntesis. Investigamos, o sea, publicamos papers, yo no, la gente que sabe de eso, yo soy el director del centro. Hacemos desarrollo de tecnología, nosotros hacemos soluciones de inteligencia artificial para la industria y para el Estado, y hay varios proyectos bien significativos que hemos emprendido en los últimos 2 años, y hacemos incidencia pública y divulgación. Y un poco ayer tuvimos la suerte de comentar un trabajo que ya llevábamos harto tiempo, que mencionabas tú, sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral chileno, y creo que las conclusiones son muy robustas. Estoy muy orgulloso de un trabajo súper colaborativo, pero el CENIA en síntesis es eso, es un ecosistema de inteligencia artificial que investiga, desarrolla e incide en materia de discusión pública. Y un cierto grado de institucionalidad igual, que es importante, porque hasta hace 2 años atrás no teníamos ningún interlocutor para hablar de estos temas. O sea, habían, pero no tan como estrechamente especializados. En Chile, afortunadamente, hay un ecosistema súper robusto de inteligencia artificial. No sé, pues tienes unicornios como Notco, que están basados en la tecnología. Tienes centros de investigación que, entre otras cosas, hacen inteligencia artificial, como la C3 o el CMM o el IMFD. Hubo también un comité, una comisión que a mí me tocó en algún momento integrar, que era para asesorar cuando empezó el tema de la inteligencia artificial, ni siquiera la generativa, digamos, al ministerio que estaba recién armado. En el 2018. Sí, exactamente. Sí. Y eso era como el inicio de las conversaciones. Claro. Ahí se venía desarrollando hartas cosas. Se formuló la primera política de inteligencia artificial, y eso es otra virtud de Chile que ha mantenido cierta continuidad en las políticas asociadas a inteligencia artificial. O sea, la política del presidente Piñera es la misma que tiene el presidente Boric, que fue actualizada en un capítulo, pero esa continuidad uno no la ve en otros lugares de América Latina, por ejemplo. Pero vamos a este informe, ¿no? Porque obviamente es un trabajo muy arduo, un trabajo multidisciplinario, y que tiene que ver con una cosa bien la pelota al piso, que es el mundo laboral, la productividad, que es la discusión que tenemos todos los días de cómo crecemos, cuál es el pacto de desarrollo que tenemos que tener y para dónde vamos. Y esto para muchos es como el punto de inflexión. ¿Cómo se crea este informe primero? A ver, el informe nace de la inquietud de varios actores, la SOFOFA, la OTIC de la SOFOFA, el CENIA, y una colaboración que teníamos con profesores de la Universidad de Stanford respecto a la pregunta que todos se hacen. Bueno, ¿esto qué significa para el mercado laboral? Eso, particularmente la última ola de tecnología, no la automatización basada en aprendizaje máquina, sino que estos modelos generativos basados en aprendizaje profundo y miles de millones de billones de datos. Y la verdad es que no había evidencia, no había nada que uno pudiese decir esto es robusto y muestra el impacto que va a tener. Así que nosotros tomamos una metodología que es muy reciente, es un paper que se publicó en Science en abril de este año, y partimos de ahí para proponer y explorar la manera en la cual podíamos estimar el impacto económico de la inteligencia artificial generativa en el mercado laboral.
tomamos las 100 principales ocupaciones, las dividimos en tareas, lo cual es probablemente la mayor novedad. Nosotros no estamos viendo un empleo, sino que estamos viendo un conjunto de tareas. Estudiamos más de 2.600 tareas en su totalidad. Y al momento de analizarlas, vimos si es que la inteligencia artificial aceleraba directamente, requería algo para poder acelerar o no tenía ningún impacto. Y lo que descubrimos fueron dos cosas que son súper interesantes. La primera es que ningún empleo es totalmente acelerable. O sea, si yo tomo todas las tareas y veo el impacto, no hay ninguno que la máquina vaya a reemplazarlo. Absolutamente ninguno de los 100 principales. Y lo segundo es que el 48% de las tareas en promedio son acelerables. O sea, yo puedo tomar prácticamente la mitad de las tareas que hacemos todos los chilenos en nuestro día a día, contadores, abogados, psicólogos, kinesiólogos, médicos, profesores, etcétera. La mitad de esas tareas en promedio son acelerables. Y que sean acelerables significa que yo puedo hacer lo mismo en la mitad del tiempo. ¿Y esas tareas son las repetitivas? ¿Son las más Hay de mecanizadas? todo, hay de todo. Eso no es un solo grupo de tareas. No, okay. no. Hay, o sea, lo comentábamos, por ejemplo, ayer en el lanzamiento, uno ve los psicólogos, los docentes o los kinesiólogos incluso, que uno pensaría que no tienen tanto porque lo que hacen es enseñar, es escuchar, es ejercicios, y resulta que detrás de la careta de la ocupación hay una serie de tareas que sí son acelerables por la inteligencia artificial y que finalmente lo que hacen es dejarle más tiempo a los y las trabajadoras para dedicarse a aquello que la máquina no puede influir, que es lo más importante. En el caso de los docentes, por ejemplo, uno veía que las tareas que eran acelerables eran tareas mucho más de reportería, de vinculación, de generación de contenidos, que son probablemente menos entretenidas que crear ambientes de aprendizaje significativos, que relacionarse con las comunidades escolares, que son cosas que las máquinas nunca van a poder hacer. Entonces, la perspectiva que ofrece este estudio, por un lado, es una buena noticia, pero por otro lado es un llamado a atención y de urgencia, porque hay que hacernos cargo de cómo le entregamos a las y los trabajadores esas herramientas para que puedan aprovechar. Exactamente. Puesta al día. Oye, Rodrigo, y en ese sentido hay ejemplos que uno, porque no sé, se me viene a la mente planes de reconversión laboral que han impulsado desde el mismo sector empresarial en Estados Unidos, por ejemplo, no sé, en Nueva York, etcétera. ¿Hay algún ejemplo que uno le dé alguna luz respecto a cómo entregamos esas habilidades a las personas, probablemente a los más adultos, porque los jóvenes ya van integrándolas, pero también en los procesos educativos? Ha habido mucha controversia respecto a si usamos o no usamos el celular dentro de la sala de clases, pero ya está como media pasada esa discusión respecto a lo que está pasando con inteligencia artificial. ¿O cuál es tu perspectiva? Mira, yo creo que esa es una discusión que tiene varios niveles, la discusión educacional. A nivel de reconversión, uno de los aliados estratégicos y con quien hicimos esto fue junto con el CENSE y con Sofofa Capital Humano. Claro. Y con ellos hemos ido explorando mecanismos que nos permitan hacer... Ellos tienen una cosa que se llama Relink, que en resumen es como un match entre las habilidades que uno tiene y las que quiere aprender para ciertos caminos. Y esa herramienta es muy útil hoy día para este nuevo desafío de entender, ok, si yo quiero desenvolverme mejor con inteligencia artificial, ¿qué habilidades que ya tengo que potenciar, cuáles necesito y cuáles no es necesario aprender? Y un poco esa es la perspectiva que vamos a hacer con la segunda etapa de este estudio, que va a llevar a la formación de 70.000 pymes y funcionarios públicos, que son dos grupos que nos parece donde esto puede tener un impacto muy significativo. Volviendo al tema de la educación, primero está la reconversión, ahí hay un tremendo desafío. El segundo tiene que ver con cómo nosotros actualizamos los planes de formación técnica y profesional, e incluso nos preguntamos si es que seguimos educando a las personas de la misma forma. Yo creo que esa es una pregunta tremendamente válida hoy día, porque finalmente el conocimiento es lo que ponen a disposición estos modelos. Es una cosa muy loca, pero finalmente se elimina el intermediario para acceder a conocimiento. Información siempre ha estado disponible en los buscadores y antes en las bibliotecas, pero el conocimiento era algo que había que masticar, que te tenías que interpretar. Ahora, esa barrera, cuando uno tiene ciertas habilidades para interactuar con los modelos generativos de lenguaje o de imágenes, se derriba. Entonces, es necesario, y hay mucha evidencia de eso. O sea, este estudio es para Chile, pero por ejemplo hay varios estudios en Estados Unidos, uno bien famoso del Boston Consulting Group, que muestra que el aumento en la productividad, en la velocidad y en la calidad de los entregables de consultores de un grupo importante, de una Big Four de consultoría, sube
un 42% en el caso de quienes no tenían mucho conocimiento previo y apenas un 12% en los que ya eran senior. Entonces, además sirve como un súper buen buffer de ciertas inequidades como de experiencia, ¿cachai? Ahora, hay un tema que tiene que ver con cuando uno habla con los grandes centros de formación técnica y dice que si quieren cambiar los planes de estudio y todo eso, lo que tiene que cambiar es el mercado laboral, porque es el mundo laboral el que pide la experiencia, el que pide que tengas algún curso de software o de inglés o de lo que sea. Si el mundo laboral no pide que ese mundo laboral fresco que llega de los centros de formación técnica tenga una capacitación en inteligencia artificial, va a ser súper difícil y súper teórico todavía. O sea, el mundo laboral tiene que recogerlo primero, ¿no? Tiene que entender esa productividad. Absolutamente, y por eso es una gran noticia que la SOFOF, ayer estaba Rosario Navarro, la presidenta de la SOFOF en el lanzamiento, esto fue un tema que también discutimos con la CPC, ahora Susana Jiménez creo que asumió hoy día o mañana, y tenían las elecciones y también es una persona que ha estado hoy día parece, ¿no? muy, muy metida en estos temas. Hay expectativa, pero efectivamente yo no soy quien para decirle que tienen que hacer los empresarios con su plata, pero si yo estuviera solo en ese lugar... Solo dirige un centro de inteligencia artificial. Ese es mi rol. Pero esto es una apuesta, creo yo, país. O sea, si uno mira en el largo plazo y piensa cuáles son las habilidades que yo quisiera que la fuerza laboral chilena tuviera para... Imagínate, te lo voy a poner de otra forma. Imagínate te paras en el 1989 y tienes que elegir entre potenciar la industria forestal, la minera, o la de software. Y tú sabes que si potencia eso, vas a poder ser un líder en alguna de esas tres. Antes de la revolución de los .com, antes de la aparición del Internet, probablemente si hubiésemos apostado por software en el año 89-90, hoy día seríamos una potencia como Singapur, ¿cachai? Porque habríamos tenido un capital humano que no estaba disponible en ninguna otra parte, ¿ya? No lo hicimos porque obviamente era una apuesta demasiado arriesgada y en ese minuto parecía una locura. Pero eso nos podría enseñar que, oye, estamos viendo que hay una tecnología que sabemos que va a transformar la economía. Que toda la evidencia me muestra no solamente la economía, la democracia, la manera en la que nos relacionamos, una serie de cosas. Yo quisiera, y esto no es un rol del Estado solamente, sino que también de los privados. Yo quiero que mis personas, que mis equipos, que mis ciudadanos tengan herramientas para aprovechar esta oportunidad, o dejo que ellos las adquieran por su lado porque esto hay información perfecta y no es necesario porque no hay ninguna asimetría y qué sé yo. Desde mi punto de vista, el punto de vista del CENIA, es necesario hacer un empujón. Y eso es un poco lo que estamos haciendo en colaboración con Google también, y con la SOFOFA y con otros actores, que en el fondo es buscar cómo desarrollamos formación que permita sensibilizar, alfabetizar y adquirir herramientas para el uso responsable de la inteligencia artificial. Y en ese sentido, estamos conversando con Rodrigo Durán, director ejecutivo del Centro de Inteligencia Artificial. En ese sentido, uno dice, bueno, pero ¿qué hago mañana en la mañana, digamos, ¿no? ¿Por dónde se empieza esto? ¿Cuál es el primer vagón, digamos, que tengo que llenar? Porque todo esto parece una muy buena y mañana hay que empezar a hacerlo. ¿Por dónde empezaría? Una pregunta compleja. Es una... Sí, ¿qué hacemos mañana en la mañana? Usando ChatGPT. No, para el auditor esta cuestión es, mira, es empezar a... Se puede partir de los dos lados. Uno, forzar meter, hoy día, si tú tienes una cuenta Google, tienes un servicio gratis de Gemini, que se llama el de ellos. Que aparte que activó una cosa por voz que es impresionante. No, extraordinario. Impresionante. O sea, en otro Gemini, perdona. Gemini, claro. Gemini. Pero en cualquiera de los modelos generativos, empezar a meterlo en el día a día para... cualquier cosa, desde, no sé, oye, si te lo ofrecen el mail, tú abres tu Gmail y te lo ofrece como un asistente para redactar mail, para lo que tú quieras en el día a día. Exacto. Pero ya no le mandaba mail a nadie. Claro, no te inventa claro. Remitente. A ver, dime a quién le podría mandar un mail, por ejemplo, puede ser. Pero empezar a usarlo en el día a día es una buena aproximación. Otra es usar YouTube en las horas que uno está, no sé, va en el metro, ¿cachai? O está esperando en el doctor que lo atiendan, o tiene un rato libre mientras almuerza, y empezar a ver videos en cualquier plataforma de cómo usar esta cuestión. Empezar a familiarizarse, empezar a perderle el temor, porque va a ser transversal. Esto va a ser una tecnología como lo es hoy el correo electrónico, el sistema operativo, que en su minuto fueron tecnologías tremendamente transformadoras, pero hoy día nadie dice, oye, yo sé usar correo electrónico como una habilidad, es algo que se da por sentado. Tal cual. Yo sé abrir Windows, eso es algo lógico. Es hacer una búsqueda en Google. Claro, y probablemente eso va a ser una habilidad que en 4 o 5 años más todo el mundo va a asumir que... Entonces, adquirirla antes
sin duda es una buena noticia. Oye, Claro. Rodrigo, es que es increíble, yo me imagino que tú lo ves con tus hijos, pero mi hija tiene 18 años y es como, oye, vamos a redactar no sé qué cosa, una carta para entrar a la universidad. Lo voy a pasar por ChatGPT y vuelvo. Es como que pasa todos sus documentos por inteligencia artificial antes de y después No, los yo revisa, creo que se los manda. O sea, lo que uno ve, ¿no? Y uno tiende a ver es que hay algunos aceleradores que son muy importantes. Mi hijo es científico y trabaja mucho en terreno, en campo. Y antes el recoger información de eso era el 80% de su tiempo. Pusieron sensores, Claro. satélites y inteligencia artificial y ahora se revirtió. Ahora tiene el 80% para hacer hipótesis, para probar su hipótesis, y si falla un sensor, entonces va a ver por qué falló ese sensor y qué información le está arrojando. Y ahí hay un tema que te cambia la perspectiva de un momento a otro, ¿no? De repente tienes más tiempo para otras cosas. El tema es ¿para qué? Exactamente. Claro, el tema es para qué. Y esa es la gran pregunta, creo yo, que de hecho Congreso Futuro un poco la desliza, como cuál es la humanidad que queremos ser. Claro. Porque al final tú te das cuenta la evolución histórica de nuestra especie y cada vez hemos tenido que dedicar menos tiempo a la supervivencia, ¿cachai? Y uno ve esta tecnología en el mediano o largo plazo y dice, esta cuestión lo puede hacer todo, ¿cachai? Está esta idea de la renta básica universal, donde básicamente nadie va a tener que trabajar porque las máquinas van a generar suficiente valor para que todo... Pero Rodrigo, entiendo bien de tus palabras que este no es un proceso demasiado complejo para que la gente se capacite también. En absoluto no. Sino lo que tiene que hacer es una introspección sobre su propio trabajo para saber qué delega, ¿no? Pero también descubrir, o sea, esto es un ejercicio, aquí estamos todos descubriendo, esta es una tecnología que tiene 2 años, los modelos generativos. Claro, claro. Y los chatbots que estamos conversando acá son la ventanita de entrada a un universo de posibilidades. Yo he visto agentes conversacionales que operan entre ellos, entonces resuelven problemas sin que siquiera escalen a un agente humano cuando están dentro del margen de lo que hacen. La manera de encontrar información histórica cambió radicalmente. Tú hoy día puedes acceder a las bases de conocimiento de una organización, si están digitalizadas, algo que te tomaba años de auditoría, hoy día lo tienes en segundos. Claro. Entonces, va a cambiar la manera en la que vamos a trabajar, producir, convivir, etcétera, de formas que hoy día es difícil de proyectar. Vuelvo al ejemplo del Internet. En el 90 no sabíamos. Se preguntaba, no teníamos idea. ¿cuál va a ser la empresa más valiosa? Probablemente uno va a decir, no sé, una petrolera, porque van a seguir habiendo autos, ¿cachai? Y es Tesla, o es, no sé, Nvidia. Entonces, Nvidia, que lo único que hace son chips, ¿no? Ese es su único, y ahí ¡Qué están. envidia! Claro. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo diría experimentar y atreverse. Forzar meter los modelos. En un país que no tiene mucha cultura de ensayo-error, ¿no? La gente que fracasa no la tratan tan Pero bien. somos súper early adopters de tecnología igual. Sí, pero... Somos bien como ha cambiado. arrojados en eso. No, es que en general todos los índices dicen que somos buenos para la usabilidad. No sé si para el back. Para el usar. desarrollo no somos tanto, pero sí somos de los primeros en que como de adopción más temprana a nivel de usuario, no así a nivel de empresas, ¿cachai? Claro, exactamente. Que tiene que ver con lo que tú decías. Y hay un poco, bueno, ¿qué va antes, el huevo o la gallina? Tiene que existir el capital humano para que las empresas transformen sus procesos productivos, o los transforman sin que exista el capital humano si no pueden porque no está. Y es una conversación que yo creo que se va a dar sola. Nosotros estamos, como te digo, empujando que todos los chilenos y chilenas tengamos herramientas para poder aprovechar esta tecnología. Con este crecimiento de un 2,2 creo que tenemos que productividad en el pero suelo, amarrarnos al cohete de la inteligencia artificial y proyectarnos, ¿no? Mira, ese es otro hallazgo que para mí, y creo que es el más como que abre bocas, cuando tú haces la suma de un P por Q, que en el fondo es cuánto tiempo me puedo ahorrar con la inteligencia artificial y cuánto es mi salario anual, en el fondo productividad marginal de esta tecnología, de la penetración, Sí. el potencial es de 12,5 puntos del PIB, solamente en 100 ocupaciones. O sea, estamos hablando de que si tuviéramos una varita mágica y todos pudiésemos meter esto en nuestros procesos, el país produciría 12,2 puntos adicionales del PIB anualmente. Si llegamos a un tercio de eso,
o a un cuarto de eso, o a un décimo de eso, ya es un cambio súper significativo en cómo hemos venido creciendo los últimos 10 años. Entonces, hay una enorme oportunidad y por eso nosotros le hemos dado tanto énfasis a aprovecharla y a empujar cuáles son las herramientas que necesitamos para eso. ¿Este informe está disponible en alguna ¿dónde lo encontramos? plataforma? Sí, está disponible en futurodeltrabajo.senia.cl. Senia con C. Senia con C, sí. Okay. futurodeltrabajo.senia.cl está disponible y también ahí está la grabación del evento de ayer. Tuvimos buenos economistas, buenas autoridades, harto entusiasmo, harta esperanza de lo que se puede hacer con esto. Espectacular. Rodrigo Durán, director ejecutivo del Centro de Inteligencia Artificial, lo vamos a volver a invitar de todas maneras.